Esto es lo que pasa cuando te acercas demasiado a un portaaviones estadounidense. Sin bandera, sin señal AIS, sin respuesta en la radio. Solo un barco pesquero oxidado que deriva hacia 100.000 toneladas de acero estadounidense, como si no tuviera nada que perder. Al principio nadie entró en pánico. Pequeños barcos aparecen todo el tiempo en aguas concurridas, especialmente cerca de pasos estratégicos como el Mar Rojo o el Estrecho de Hormuz. Pero este parecía raro. No seguía ningún patrón de tráfico. Iba en zigzag, desaceleraba, se deslizaba de lado y luego volvía a acelerar. Desde el puente del USS Gerald R. Ford parecía menos un barco pesquero perdido y más una prueba. Entonces, ¿qué haces cuando un bote pequeño, posiblemente cargado con explosivos o equipo de vigilancia, ignora todas las advertencias? No esperas para averiguarlo, porque esto no era un simulacro. Esto no era una operación de entrenamiento, esto era real. Y los siguientes 10 minutos mostrarían exactamente cómo reacciona la Marina de los Estados Unidos, cuando algo sospechoso se acerca demasiado al barco más poderoso del océano. Y créeme, este barco pesquero eligieron el peor objetivo posible. Dentro del Centro de Información de Combate del USS Gerald R. Ford, o CIC para abreviar, el operador no levantó la voz. No tenía que hacerlo, la pantalla ya lo mostraba. Un pequeño contacto de superficie moviéndose de manera errática, a 4.000 yardas de distancia y acercándose. El AIS, Sistema de Identificación Automática, estaba en silencio. Sin nombre de barco, sin origen, nada. Eso no es inusual. En aguas internacionales, muchos barcos pesqueros no transmiten, pero este no se comportaba como un barco pesquero. No estaba arrastrando redes, no estaba a la deriva, pero se dirigía directamente hacia el costado de babor del Ford. Lento, pero deliberado. Puente, CIC, contacto derivando a la izquierda, velocidad menor a 5 nudos, maniobrando de forma errática. El oficial de guardia se inclinó hacia la mesa de cartas. El rumbo no tenía ningún sentido. Tampoco hubo respuesta en el canal 16 de VHF. La frecuencia de radio estándar para llamadas entre barcos. Cubierta de vuelo, aquí el puente. Preparen el Seahawk para el despegue. Establezcan condición 3 de alerta de seguridad. Esa frase, condición 3 de alerta de seguridad, significaba que el barco estaba entrando en modo de protección de la fuerza. No era una alerta de combate total, pero definitivamente no era una postura de tiempo de paz. Debajo de cubierta, los marineros se apresuraron a sus puestos. Los equipos de armamento revisaron los montajes. Los vigías visuales enfocaron sus binoculares en el agua. La orden era clara. Obsérvalo. No confíes en eso. Se volvió a emitir el llamado. Tranquilo, pero firme. El Seahawk está despegando. Los equipos RHIB en espera. Porque en menos de 2 minutos podrían verlo más de cerca. En la cubierta de vuelo nadie esperó confirmación. Los de camisa amarilla se movían como si lo hubieran ensayado 100 veces, porque así era. Los rotores del Seahawk ya estaban girando. Las aspas difuminaban la neblina matutina en un ciclón. Los jefes de tripulación aseguraron al artillero de puerta. El piloto asintió una sola vez. Se dio la señal de autorización y el helicóptero despegó. Abajo, en la bahía del hangar, los equipos RHIB ya se estaban alistando. Estos no eran botes inflables. Estos eran embarcaciones interceptoras de alta velocidad de 11 metros armadas, rápidos y tripulados por marineros entrenados para abordar cualquier cosa, en cualquier lugar, con apenas un aviso. El USS Ford no iba a entrar en modo de combate total. Aún no. Pero cada capa de defensa se iba desplegando, lenta y deliberadamente, como un puño formándose. En el puente, el capitán revisó de nuevo la trayectoria del contacto que se acercaba. Velocidad lenta. Rumbo, todavía avanzando lentamente hacia su costado de babor. ¿Intención? Desconocido. Ese era el problema. Porque en lugares como el Mar Rojo o el Golfo de Omán, así es como empieza. Primero es un barco. Luego es una explosión. Y si no es una bomba, podría ser una embarcación de reconocimiento. O una cámara. O simplemente un error tonto. Pero hasta que lo sepas, te preparas para todas ellas. El Seahawk giró bruscamente sobre el océano, descendiendo hasta quedarse suspendido a solo 200 pies sobre el agua. Desde la perspectiva del artillero de puerta, el barco pesquero se veía aún más sospechoso. 5 hombres a bordo, sin uniformes, uno de pie cerca de la proa, todavía sosteniendo ese objeto largo. Aún no responden a los llamados.
El piloto del Seahawk lo reportó. Contacto negativo, sin respuesta, la embarcación mantiene el rumbo. De vuelta en la cubierta, los equipos del RHIB esperaban la luz verde. Bastaba una palabra del capitán y saldrían. Pero primero, la Marina iba a darle a ese pequeño bote una última oportunidad. Porque si no la aprovechaba, las cosas estaban a punto de acelerarse. El Seahawk descendió, rodeando el bote pesquero en un amplio arco. Desde arriba, el agua estaba tranquila. Demasiado tranquila. El bote se mecía ligeramente con el oleaje, pero no hizo ningún esfuerzo por cambiar de rumbo ni responder con una señal. Ni saludos con la mano ni luces, solo 5 hombres observando. La voz del piloto crepitó por la radio. Posible avistamiento de una estructura de antena en la cubierta media, improvisada a propósito poco claro. ¿Antenas en un barco pesquero? No es imposible, pero tampoco es bueno. A veces, los contrabandistas adaptan radios viejos para comunicarse en alta mar. Otras veces es equipo de vigilancia. Y en esta parte del mundo, la vigilancia nunca es inocente. El artillero de puerta del Seahawk bajó su arma, pero no disparó. Una clara demostración de fuerza, no era un acto de guerra. Debajo de él, un hombre finalmente se puso de pie, lentamente, y levantó ambas manos en el aire. El piloto hizo otra pasada y lo vio. Una lona improvisada estaba apenas apartada. Debajo de ella, tubos de metal. Brillantes. No es equipo de pesca. ¿Podría haber sido una tubería? Pudo haber sido peor, pero eso fue suficiente. Esto no era nuevo. Esto no fue al azar, y a esta distancia, adivinar no era una opción. La orden llegó. Desplieguen las lanchas RHIB, mantengan vigilancia, no abran fuego a menos que les disparen. Desde el lado de estribor del Ford, 2 lanchas RHIB se lanzaron en cuestión de segundos. Cada una tripulada por 6 marineros con chalecos antibalas, rifles listos para usar. Se movieron rápido cortando la superficie como tiburones en una misión. Sin alarmas, sin sirenas, solo acero, precisión y una tensión creciente en el aire. Fuera lo que fuera, este barco pesquero estaba a punto de recibir una visita. El equipo de abordaje no perdió tiempo. El primer RHIB se acercó, lanzaron los ganchos y los marineros treparon y saltaron a cubierta en segundos. Órdenes gritadas, armas desenfundadas. Los pescadores, si es que eso eran, fueron empujados al suelo, atados con bridas y registrados en la cubierta. El segundo equipo empezó a levantar la lona. ¿Qué encontraron? Largos tubos de metal, cables, teléfono satelital, tanques de combustible de repuesto. Algunas cosas podrían pasar como equipo de pesca, pero otras no. Ni de lejos. Aún sin bandera, aún sin identificación. Fuera lo que fuera que esta embarcación estaba haciendo aquí, no estaba buscando atún. Y ahora que la Marina tenía el control de la cubierta, estaban a punto de descubrir exactamente qué tipo de lío acababan de interceptar. El equipo del RHIB se movió rápido. Un marinero aseguró los controles del motor, otro revisó la cubierta en busca de cables trampa o compartimentos ocultos. Cada centímetro del bote fue tratado como si pudiera morder. Porque a veces lo hace. Los 5 hombres estaban atados con bridas y sentados cerca de la popa, vigilados por 2 marineros con M4 listos. Ninguno de ellos hablaba inglés. O tal vez simplemente no querían hacerlo. De cualquier manera, las preguntas podían esperar para después. Primero, despeja el bote. El oficial de abordaje abrió una de las escotillas de almacenamiento. Adentro, bidones, cables sueltos, radios baratos, un paquete de documentos envueltos en plástico empapados de agua de mar y diésel. Uno de los miembros de la tripulación del RHIB sacó un teléfono satelital maltrecho con la pantalla rota. El registro de llamadas mostraba un número, sin nombre, solo dígitos. No coincidía con nada en el registro marítimo público. Luego vino la sorpresa. Doblado debajo de la lona cerca de la popa, un fajo de billetes. No dólares, no riales yemeníes, iraníes. Y eso lo cambió todo. Porque en el momento en que encuentras dinero iraní y radios encriptados en un barco pesquero flotando cerca de un grupo de portaaviones estadounidense, ya no es solo una intercepción. Es una posible mina de oro para la inteligencia. De vuelta en la sala, el CIC recibió el informe de abordaje en tiempo real. Imágenes transmitidas por equipos portátiles de transmisión, equipo, documentos, rostros. En cuestión de minutos, los oficiales de inteligencia estaban marcando elementos para un análisis más detallado. ¿Era esto una operación de contrabando?
¿Una misión de reconocimiento o algo peor? Nadie lo sabía todavía, pero las pistas se estaban acumulando rápido. Y mientras las lanchas RHB se preparaban para remolcar el bote para una inspección completa, el portaaviones nunca disminuyó la velocidad. Los aviones seguían despegando, las operaciones en la cubierta de vuelo ni siquiera se detuvieron. Porque el Ford no se detiene por botes pequeños. Se mueve con determinación. Y si algo se interpone en el camino, la Marina lo resuelve y luego sigue adelante. Una vez asegurado, el bote fue preparado para ser remolcado y llevado hacia el destructor de escolta más cercano para una inspección completa. Los equipos RHB desembarcaron a los detenidos y las pruebas bajo custodia. Registros de combustible, aparatos electrónicos, ese fajo de billetes iraníes, todo etiquetado y embolsado. A bordo del USS Gravely, un equipo de inteligencia de la Marina se puso a trabajar. El teléfono satelital fue llevado para análisis forense digital. Las radios fueron revisadas en busca de claves de encriptación o frecuencias almacenadas. Los documentos fueron traducidos y cotejados. En los últimos años, los barcos de la Marina de los Estados Unidos han interceptado regularmente embarcaciones similares. Sin bandera, con poca potencia, a la deriva de manera sospechosa, cerca de unidades de alto valor. Algunas transportaban armas de contrabando. Otras actuaban como exploradoras para ataques con misiles. En 2022, un barco pesquero frente a la costa de Omán fue capturado con componentes para sistemas de drones. En 2023, otro fue detenido en el estrecho de Hormuz. La tripulación afirmó estar perdida, pero llevaba radios encriptados y equipo de visión nocturna. Así que cuando sucede este tipo de cosas, no es solo una molestia. Es un sondeo. Para probar qué tan cerca puedes llegar antes de que el portaaviones reaccione. Una forma de medir el tiempo de respuesta, el alcance del radar, las ventanas para el despegue de helicópteros. Por eso, incluso una sola lancha pequeña recibe todo el protocolo. Identificaciones visuales llamados por radio, sobrevuelos de Seahawk, interceptaciones con RHIB, operaciones completas de abordaje. Porque si lo tratas como si no fuera nada, es cuando se convierte en algo. Y si este barco fuera parte de un plan más grande, bueno, no sería la primera vez. Para la mayoría de la gente, un barco pesquero solitario no es una amenaza. Pero para la Marina de los Estados Unidos es una variable. Porque cuando operas un portaaviones de 100.000 toneladas en aguas disputadas, no existe tal cosa como un contacto no identificado e inofensivo. Por eso el USS Gerald R. Ford nunca navega solo. Cada portaaviones estadounidense opera como parte de un grupo de ataque de portaaviones, una fortaleza móvil compuesta por destructores, cruceros, submarinos y barcos de suministro. Juntos forman un sistema de defensa en capas diseñado para detectar, disuadir y destruir amenazas mucho antes de que se acerquen. Y todo comienza con los sensores. Desde el A-2D Hawkeye, que sobrevuela la zona, hasta los radares SPI-1 a bordo de los destructores clase Arleigh Burke, todo en el aire y el mar es rastreado, categorizado y evaluado constantemente. ¿Una lancha sin AIS? Eso llama la atención. Un rumbo que no coincide con los patrones marítimos, eso queda registrado. Una radio que se activa en la banda de frecuencia incorrecta, se marca. Pero no se detiene en la detección. Hay una escalada. Primero viene la condición de alerta de seguridad 3, un estado interno de preparación. Los marineros pasan a puestos defensivos. Las comunicaciones pasan a canales seguros. La cubierta de vuelo aumenta sus capacidades de lanzamiento y se lanzan helicópteros como el MH-60R Seahawk equipados con radar de superficie, imagen térmica y un artillero entrenado para tomar decisiones en segundos. Y si la amenaza se acerca, la respuesta cambia. Se despliegan los RHIPs o botes inflables de casco rígido. Son rápidos, ágiles y llevan equipos VBSS a bordo. Unidades de visita, abordaje, registro e incautación entrenadas para interceptaciones de alto riesgo. No son solo inspecciones, son operaciones tácticas en mar abierto. Pero incluso eso es solo la superficie. Cada escolta en el grupo de ataque lleva interceptores, misiles SM-2 para amenazas a gran altitud, misiles ESSM Sea Sparrow evolucionados para ataques a corta distancia y CIWS o CAWIS, el sistema de armas de proximidad Phalanx. Ese último, una ametralladora Gatling guiada por radar que dispara 75 proyectiles por segundo, no hace preguntas. Y aquí está la parte de la que la mayoría de la gente no se da cuenta. Esto sucede regularmente. En el Golfo de Omán, el Mar Rojo y el Mar de China Meridional, pequeñas embarcaciones sin bandera se acercan a los barcos de la Marina cada mes. Algunos son solo pescadores imprudentes.
Otros son exploradores, contrabandistas o, peor aún, artefactos explosivos improvisados flotantes buscando un objetivo vulnerable. Por eso la Marina responde de la manera en que lo hace. No por paranoia, sino por reconocimiento de patrones. Porque la vacilación tiene un costo. Y en estas aguas, la diferencia entre un bote lleno de atún y un bote lleno de explosivos a veces es de menos de 30 segundos. Así que, cuando en la Marina alguien dice, solo es un barco pesquero, no se ríen. Se miran a los ojos. Cuando todo terminó, el barco pesquero quedó inmóvil en el agua, con el motor apagado, la tripulación esposada con cinchos y sus secretos expuestos. Los equipos R.A.I.B. regresaron y el Seahawk volvió a la base. ¿El portaaviones? Todavía están lanzando aviones como si nada hubiera pasado. Porque esa es la diferencia. Una embarcación sospechosa podría causar revuelo. Pero el grupo del portaaviones estadounidense ni siquiera se inmuta. No importa si son piratas, espías, contrabandistas o simplemente alguien cometiendo el peor error de navegación de su vida. Si te acercas al buque de guerra más poderoso de la Tierra sin bandera, sin identificación y sin responder por radio, vas a obtener una reacción. A veces solo es un sobrevuelo. A veces es una lancha RHIB junto a tu barandilla. Y a veces es algo mucho más ruidoso. Aquí está la verdadera pregunta. ¿Era esto solo un barco pesquero? ¿O era una prueba? Dinos tú, deja tus opiniones en los comentarios. ¿Fue esto un caso de mal moment o de peores decisiones? ¿O alguien estaba recopilando datos para algo más grande? Y mientras estás ahí abajo en los comentarios, no olvides darle like, suscribirte y compartir esto con alguien que todavía piensa que los barcos pesqueros no importan. Y oye, si quieres ir un paso más allá y apoyar el canal directamente, únete a la flota. Obtienes insignias de lealtad, respuestas prioritarias y nos ayudas a traer más historias marítimas reales a la superficie. Haz clic en unirse en la página de nuestro canal y súbete a bordo. Gracias por vernos. Y la próxima vez que alguien diga que probablemente no es nada, sabrás que no siempre es así.